Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Monte y hoy voy a estar analizando en este video cómo ha sido la vacunación en Latinoamérica y voy a comparar específicamente un país que es Chile, que como hemos visto en videos anteriores es el que al parecer por ahora lo está haciendo bastante mejor que el resto de los países, contra otros de la región para entender cómo es la situación latinoamericana, teniendo obviamente de contraste a el país que por ahora está haciendo mejor las cosas. Además, como vamos a ver también a continuación en algunas noticias, algo que se ha hablado en la región es la falta de transparencia, la falta de vacunas que hemos llegado a ver, por ejemplo, en el video de ayer, que Chile le tuvo que donar vacunas a Ecuador y Paraguay, para entender también qué es lo que está pasando realmente en una región tan compleja, diversa y que, como hemos visto, con muchísimos problemas como es América Latina. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, y empezamos el video con una noticia de un diario de los más leídos de Argentina que dice: Chile logró una exitosa campaña de vacunación contra el COVID-19. ¿Por qué no sucede lo mismo en el resto de América Latina? Y es realmente una pregunta muy interesante. ¿Por qué un país ha sido tan exitoso en una región que obviamente ha tenido muchas disparidades, que ha habido muchos problemas? Incluso hemos visto casos de corrupción con las vacunas, por ejemplo el caso de Argentina o el de Perú. ¿Y cómo puede ser que hay uno que destaque tanto sobre el resto? Y acá dice además, como podemos ver también en la portada, las campañas de la región sufren la mala planificación y enfrentan escándalos por la aplicación secreta de dosis. Y empieza obviamente esta nota hablando muy positivamente de lo que pasa en Chile. Chile avanza a paso firme en su proceso de vacunación para lograr la inmunidad de su población antes de que finalice junio. Algo que obviamente, como vamos a ver a continuación, otros países de Latinoamérica no lo van a cumplir, capaz hasta dentro de muchos meses. Algo que parece ser que a Chile le falta muy poco. Y como podemos ver en esta nota de The Economist, el título dice algo así como: la vacunación en Chile está yendo muy bien. ¿Por qué no pasa lo mismo con sus vecinos? Y en Chile la meta es de inmunizar a 5 millones en marzo, cosa que en otros países de la región está muy lejos. Por ejemplo, en esta misma nota que veíamos de The Economist, mencionan que, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Venezuela y otros países más pequeños apenas han comenzado a vacunar. Incluso, de acá también llama la atención que Ecuador es uno de los que recibió vacunas para el personal de salud de parte de Chile. Si bien no lo nombra, Uruguay es uno de los últimos que ha comenzado a vacunar también, que es otro país que también fue ayudado por Chile, por lo menos en lo que se refirió a la logística. Después dice que México llega un 2% de sus habitantes vacunados por lo menos al 1 de marzo, lo cual está obviamente por debajo de la media mundial del 3,5%. Por otro lado, Brasil está sobre la media mundial levemente, con un 4%, por lo que son números realmente bajos los que se ha visto en la región, algo muy distinto a lo que sucede en Chile. Y algo que lo he repetido diversas veces en otros videos es algo súper importante y es una de las razones por las cuales ha habido tantos problemas en la región, y es la falta de coordinación. Es una región que tenemos un montón de igualdades. Imaginemos, por ejemplo, en Europa, que solamente comunicarse es un problema, ya que los países limítrofes donde uno se sitúe suelen hablar otros idiomas. En Latinoamérica, sacando Brasil y algunos países más, la gran mayoría compartimos el mismo idioma y podría haber sido más fácil coordinar miles de cosas en la historia y no ha sucedido. De hecho, según The Economist, dice que el problema, por lo menos en Latinoamérica, es la torpeza de los gobiernos. Dice que mientras la Unión Africana hizo precompras a granel, la falta de coordinación regional en América Latina hizo que los países corrieran unos contra otros. O sea, fue una carrera de ver quién obtenía las vacunas primero. Algo totalmente ridículo, y más teniendo en cuenta que estamos en el 2021, donde hubiera sido muy fácil coordinar todo si realmente los gobiernos hubieran querido. Y según un experto en salud que fue consultado por The Economist, dijo lo siguiente: en esa carrera Chile hizo dos cosas bien. A mediados de 2020 acordó con varias empresas farmacéuticas para coger ensayos de vacunas y fomentar así la entrega temprana. Y su programa de inmunización tiene una base de datos digital actualizada. Muchos otros gobiernos han tenido que lidiar con complejas negociaciones de compra. Incluso otra cosa que les leo textual, como dice en la nota, también es muy llamativa, que lo decía al principio, el tema de las irregularidades referentes a la corrupción. Dice: otra gran diferencia con Chile es que en otros países de la región los poderosos se han saltado las colas. Vacunados VIP, centros de inmunización secretos, funcionarios públicos que mueven influencias para inocularse incluso antes de que comiencen las campañas oficiales, casos de triple dosis y hasta la infame falsa vacunación de ancianos que sucedió en algunas ciudades. Y acá menciona que los últimos dos casos que salpican a funcionarios públicos es el Vacunagate de Argentina y el de Perú, lo cual ha manchado la campaña, generando todavía más problemas. Incluso lo veíamos en videos anteriores, en Chile la gente también ha tenido una mentalidad positiva hacia la vacuna, de ir y hacerlo, obviamente llevar a sus familiares más grandes, porque como se hizo rápido y hubo tiempo para que la gente pudiera ver los resultados, empezó a existir un boca en boca.
capaz un abuelo de una persona le decía a su nieto, ese nieto le decía a otro amigo que tenía un familiar que le había ido bien con la vacuna, y así empezó obviamente la gente a tener mucha más seguridad al momento de querer ir a vacunarse. Cosa opuesta que ha pasado en un país que puedo por lo menos verlo en primera persona, como es Argentina, que es muy raro hablar con alguien que se haya vacunado. Todavía ni siquiera han terminado de vacunar a todos los médicos. Y no solo eso, sino que todavía ha sido aún más empañada la vacunación por todo lo del Vacunagate. Y esta crisis institucional que ha demostrado que hay prioridades, que hay gente de primera línea y gente que nada más que un número en lo que se refiere a la vacunación. Y ya sabemos que América Latina siempre se ha caracterizado por las diferencias entre su gente, incluso diferencias entre los mismos países, como hemos visto. Y esta noticia de un diario español pone muy de manifiesto esta situación. Escuchen el título: vacunas para pocos en América Latina. La región recibe dosis para inmunizar a menos del 3% de su población, mientras 4 países acaparan casi el 90% de los viales disponibles. Y según esta nota dice que el 87%, prácticamente el 90%, está repartido entre solo 4 países: Brasil 15 millones, Chile 8,6 millones, México y Argentina 4 millones. Y de hecho son justamente 4 de los países que tienen las mayores economías de la región. Faltaría nada más Colombia en esa lista, pero el resto de los países son los que tienen las economías más grandes. Incluso estas diferencias son muy notorias si vamos a los últimos de la lista en vez de los primeros. Por ejemplo, Cuba aún está preparando supuestamente su propia fórmula. Honduras no ha recibido ni una sola dosis. Paraguay tiene 4.000 y, como veíamos, recibió más de Chile, que supuestamente eran 20.000, que las que pudieron comprar mediante la gestión del gobierno. Después está Ecuador con 73.000, que de hecho no sé si acá están contabilizadas o no las que les ha brindado también Chile. O El Salvador con 20.000. Y justamente también creo que estas diferencias han sido más notorias entre los que han sabido entender cómo funciona realmente la economía global, cómo son las bases de los acuerdos y que se puedan lograr tratos lo antes posible. Porque como vamos a ver en esta noticia de este diario español, justamente ejemplifican por qué Chile también en lo económico pudo estar antes que el resto de los países para la compra de las vacunas. Y dice cómo Chile, basado en las lógicas del libre mercado, ha tenido vínculos comerciales aceitados que han tenido más éxito que el resto. Les leo textual lo que dice acá. Chile ha sido el mejor ejemplo de ello, refiriéndose a sus estrategias económicas y su aprovechamiento a favor, obviamente, del libre mercado. Le han generado 30 tratados comerciales en vigencia y una madura cultura de negociación que ha permitido al país cerrar contratos por 60 millones de dosis en 3 años, de las cuales han recibido casi 9 millones para repartir entre 16 millones de habitantes. Incluso, lo recalco porque me parece súper importante y también algo hasta de un tema de solidaridad, pero no solamente ha sido capaz de acaparar un gran porcentaje de vacunas, sino que incluso le ha brindado a países que han necesitado ayuda, como veíamos en el video de ayer, con oxígeno a Perú, con logística a Uruguay y con vacunas justamente a Paraguay y Ecuador. Y mientras otros países dedicaron mucho tiempo durante la pandemia a hacer ejemplos para poder contrastarse, compararse con otros países para decir, bueno, lo estamos haciendo mejor, miren cómo lo hacemos nosotros, el vecino lo hace peor. Otros países, como en el caso de Chile, en vez de dedicarse a hablar y mostrar cosas que realmente no eran, se dedicaron a afianzar estos tratados, a aprovechar su poder de compra, estrategias que ya tenían previamente con otros países, o incluso aprovechar la solvencia, la capacidad de pago que ya venía el país con una situación que era muy estable. A diferencia, por ejemplo, si vamos al caso de al lado, al caso de Argentina, que se encuentra con una deuda externa monstruosa, no suele cumplir sus pagos. Entonces, obviamente, si se contrastan los dos países, por lo menos en lo comercial, para haber tratado de conseguir las vacunas, cualquier empresa que deseara venderle a alguno de los dos países, obviamente iba a optar por el que era más solvente, por Chile, y no por Argentina, que capaz no sabía si le iba a poder pagar la cantidad de vacunas que estaban solicitando. Y no solamente está la lentitud, los acuerdos que no fueron realmente muy fructíferos, las malas decisiones de los gobiernos, sino que algo, como decía al principio, que siempre ha estado detrás de nuestra región, desgraciadamente, es la falta de transparencia. Podemos leer lo siguiente: del total de vacunas que se aplicaron en el mundo, solo el 5,1% se dieron en América Latina. Todo esto según el portal Our World in Data. Y además de que nuestro porcentaje en América Latina es realmente muy bajo en relación con el resto del mundo, como menciona acá, y ya lo decía antes, en varios países aparecieron casos de irregularidades en la vacunación, que esto es otro gran problema. Y esto nuevamente habla de las diferencias que existen dentro de todos los países de la región. Diferencias en algunos casos que son abismales. Por ejemplo, un país que no veníamos nombrando, que realmente pareciera ser una gran incógnita, no se sabe muy bien qué es lo que está pasando, es Venezuela. Y en esta misma nota dicen que es un país que todavía ni siquiera ha
publicado el plan oficial de vacunación. Después dice, en una conferencia de prensa, el presidente venezolano anunció que además del personal sanitario se le iba a dar prioridad a altos cargos del gobierno, entre los que se encuentran gobernadores, alcaldes y diputados, algo totalmente opuesto a lo que se ha hecho en el resto de la región. En países como Chile, México, Brasil, Argentina, se le dio prioridad inicial a los que estaban poniendo el pecho, los médicos, los que realmente estaban arriesgando su vida, todo el personal de salud, todo lo que tenga que ver con la medicina. Y en países como Venezuela vemos que, por el contrario, pareciera ser que lo más importante es la gente que está en el poder. O incluso, también yendo a un caso que lo he analizado en otros videos, en Argentina se hizo una planificación que se dijo que se iba a hacer de cierta manera, también priorizando a los médicos, incluso algo también que pasó en Perú, y terminó siendo lo opuesto. Se priorizó también, como se estaba hablando en Venezuela, en la gente que está en el poder. Vimos como gobernadores, diputados, gente ligada al poder, incluso gente joven de 20, 15, 30 años, fue vacunada antes en Argentina que los que deberían haber sido vacunados, llegando incluso a haber casos que han dado mucho que hablar en los últimos días, que médicos no alcanzaron a darse la vacuna y terminaron muriendo estos días, perdieron su vida debido a la falta de vacunas porque estaban anotados. Y es realmente una gran injusticia si pensamos que se le terminó dando una vacuna a alguien que no la merecía y que de última la podría haber obtenido, pero mucho más adelante. Entonces, sin lugar a dudas, ha habido grandes diferencias entre todos los países. Como veíamos, Chile ha tenido una vacunación exitosa si lo comparamos con el resto de la región, por temas políticos, por temas económicos, por temas estratégicos que ya venían armándose previamente, incluso por temas logísticos y cómo funciona también todo lo que tenga que ver con la salud en el país, que es sabido que está mucho más adelantado que lo que sucede en el resto de la región. Y todo esto, la idea es que no sirva para decir, bueno, un país lo hizo bien y el resto lo hizo mal. No. La idea es entender esto para que obviamente se tome de ejemplo, se puedan replicar cosas que se han hecho en los países exitosos. En este caso estábamos analizando a Chile, pero hay un montón de casos en el mundo, y que se repliquen estas estrategias, que se entienda qué es lo que hay que hacer, porque esto estamos lejos de que haya terminado. Entonces todos los países que han ido por una mala estrategia, estaría bueno que empiecen a copiar a los que están haciendo las cosas bien. Me gustaría que me dejen en los comentarios qué es lo que opinan del país que ustedes sean, en base a los datos que estuvimos viendo, qué es lo que creen que habría que mejorar en los países que vienen rezagados, o qué es lo que opinan de los países que están haciendo las cosas relativamente bien, por lo menos en la media mundial. Y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Monte. Hasta la próxima. Chau.